gente que me hace sentir en mi casa, esa es la verdad. Eso es Llepa en estos momentos. Me imagino que debe ser también muy... Las chicas nos están escapando de control, ¿eh? Debe ser muy intenso, además, poder seleccionar fragancias, aromas que representan también tu sentir hacia la mujer y que sean ellas quienes lo lleven de un lugar a otro, sentirte parte de, ¿no? Sí, hombre, yo no soy la persona que diseña esas fragancias, ¿no? Los procesos se dan de otra manera y se dieron en realidad hace ya 17 años, que cuando realmente comenzamos a tener una relación, la compañía Puig conmigo, ¿no? Y efectivamente es un mundo muy interesante, el mundo de los perfumes, porque de alguna forma también es un arte muy sensorial, ¿no? Ellos tuvieron entrevistas conmigo y en las distancias cortas, pues de alguna forma conceptualizaron cuál era mi personalidad, también a través de mi actividad pública como actor y tal. Y entonces ellos trataron de meter todo eso en un tarro de perfume, aunque parezca muy insólito, y en realidad lo es, pero a medida que hemos ido también creciendo, estos 17 años, claro, me voy haciendo más viejo, claro. y ellos van creciendo al mismo tiempo, van adaptando un poco mi personalidad a lo que se va haciendo, ¿no? Eso es lo que se trata de hacer, conceptualizar a una persona, sus pasiones, su amor por la vida, los hobbies que tiene, todo, tratar de representarlo en un olor, tanto para el hombre como para la mujer, de eso se trata. Otra de las actividades que te ha tenido acá en nuestro país es la exposición de fotos, sí, que además con un afán benéfico, sí, junto a Make-A-Wish. ¿Hace cuánto que estás en el mundo de la fotografía y qué es lo que te gusta captar justamente de la fotografía? En realidad todo este proyecto también nace de la propia compañía. Nosotros, desde el principio, desde hace esos 17 años de los que te hablaba, establecimos un comportamiento de cómo íbamos a presentarnos ante nuestros clientes, ¿no? Y eso tenía que ver mucho, primero, con dar de vuelta algo hacia ese público al que nos estábamos dirigiendo, a esos clientes a los que nos estábamos dirigiendo. Entonces hemos participado en un número grande de eventos de calidad, ¿no? Hemos estado con el Broadway Cares en Nueva York, con el Buddy Program en Aspen, hemos estado con el Hospital Garrahan en Argentina, también aquí en Chile con UNICEF, hemos sido incluso patrocinadores del Festival de Cine Latino de Los Ángeles, pertenecemos también al Instituto Cervantes y colaboramos con ellos de una forma activa, y en este caso hemos querido acercarnos a una fundación que hace una labor encomiable, ¿no? Que es Make-A-Wish. Y bueno, el mundo de la fotografía lo que hace es que ellos me plantean, ellos saben de mi afición y de mi pasión por la fotografía como amateur, y claro, no he dejado de serlo, pero lo que me proporcionan es la posibilidad de hacer fotografías en estudio, con ellos montar una serie de exposiciones, esta es la segunda vez y la segunda exposición que hacemos, y a través de eso vender esa fotografía, y los fondos recaudados van a la organización benéfica por la que estemos trabajando en ese momento, ¿no? Durante 17 años han sido muchas las entidades y las compañías y las fundaciones y las asociaciones que se han ido beneficiando de esto. Para nosotros es muy importante porque no vamos a esconderle a nadie que estamos haciendo negocio, claro, pero hay una forma de hacer negocios que tiene que tener una cierta ética, especialmente en los días tan confusos y tan violentos que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Creo que además ese tipo de cosas son contagiosas y que otras compañías pueden ver la forma de actuar y que pueden copiar eso, ¿no? Un aplauso por eso, ¿eh? A ver, yo estoy convencido que la virtud es contagiosa, así que sí, muy bueno que lo hagan. Ojalá todos actuaran así. Sí. Así como ustedes lo ven, a este galán, en algún minuto quiso ser futbolista. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Oye, España ha tenido varios casos. Julio Iglesias también, arquero Real Madrid, terminó siendo gran estrella del canto. Tú también querías ser futbolista, terminas siendo un tremendo actor. ¿Cuál era tu puesto en la cancha? Yo jugaba de delantero centro. Sí. Delantero centro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no seguimos esa? Yo tuve un accidente siendo todavía un futbolista muy joven. ¿Ya? Jugaba en los infantiles de un equipo de Málaga que se llamaba el Guimbarda, y me partí el pie izquierdo mal, por varios lugares. ¿Ya? Y eso ya no me permitió el poder seguir desarrollando esa carrera. No, pero no hay mal que por bien no venga. Claro. Yo casi como que me alegro de que eso sucediese, porque en aquel momento yo también empezaba a sentir la llamada del teatro,
y de alguna forma fue lo que me determinó a comenzar a hacer teatro y abandonar el mundo del deporte. Si yo hubiese sido futbolista, mi carrera en cualquier caso hubiese terminado ya hace muchos años. Ahora, ¿tú has visto que hay algunos futbolistas que apenas los tocan y se tiran al suelo y actúan como para darle un Oscar? Podríamos haber mezclado ya. Podríamos haber mezclado, efectivamente. Hay muchos que merecen un Oscar, sí. Hincha de Málaga. Del Málaga. Donde estuvo nuestro Manuel Pellegrini. Sí, bueno. Nosotros a Manuel Pellegrini le llamamos Don Manuel. Don Manuel. Y le tenemos muchísimo respeto, a pesar de que ya no entrena al Málaga, él está ahora entrenando a un equipo inglés, el Manchester City, pero el comportamiento como hombre del deporte y su comportamiento como persona, su comportamiento humano, dejó una huella en Málaga imborrable. Y cuando aparezca por la ciudad, entrene al equipo, no será recibido con los brazos abiertos. Incluso habían hablado en algún momento de hacerle una estatua a Pellegrini. Sí, creo que algo había por ahí. No te lo puedo decir porque eso dependía de las instituciones públicas y no lo sé, pero sí. Una estatua o una calle creo que se le quería dedicar o se le dedicó. No lo sé, pero sí, se le quiere mucho porque, ya te digo, fue un comportamiento sobre todo humano, que es lo que se valoró muchísimo de él. Sí. Oye, a propósito de lo que hablábamos de este futbolista que no logra seguir su carrera y entra al mundo de las tablas, tu madre profesora, sí. Tu padre policía. Ajá. Es como lo lógico que salga Héctor el hijo, ¿no? Es como, claro. O sea, no había otra opción. No había otra opción. No, pues sí, es curioso, ¿no? Mi padre, siendo policía, nunca perteneció a la brigada social en España. Él trabajaba más en aduanas, en los servicios de aduanas del puerto de Málaga. Perfecto. Y concretamente durante muchos años en un barco marroquí que se llamaba el Batuta, ¿no? Mi padre lo que tenía era un cariño enorme por la nación marroquí. Y yo mi casa, los recuerdos que tengo de mi niñez son recuerdos él traía muchísimos elementos de la cultura marroquí, los pubs, los katsans, incluso la comida, la sopa harira, los cuscús, todo ese tipo de cosas, ¿no? Formaban parte del mobiliario de mi casa, ¿no? Y yo tengo además un cariño muy especial por el mundo árabe y es a través de la historia de mi padre, ¿no? Pero sí, y mi madre maestra, lo cual a mí pues me perjudicaba, porque yo terminaba la escuela y tenía que continuar con la escuela en la casa. La mamá ahí te veía la tarea. Me ponía a hacer los deberes inmediatamente, era una escuela continua. Ver niños que hacer tareas no es malo, mira cómo termina Antonio. Debía haber hecho caso. Antonio, empiezas ya a encantarte con el teatro, nos cuentas después de esta lesión. Sí. Empiezas ya a dedicarte oficialmente al teatro. Sí. Y empiezas a cimentar una carrera interesante y de pronto empiezas a ser muy conocido no solamente ya a través del teatro, sino que también a través del cine, básicamente por el trabajo que hiciste con Almodóvar. ¿Cómo se da ese cruce? Bueno, el teatro para mí fue la esencia de por qué. El por qué yo me convertí en un actor fue el teatro. Mi padre y mi madre eran muy aficionados al teatro. Desde pequeñitos nos llevaban al Teatro Cervantes, también de Málaga, y a mí me encantó ese ritual que se da en una pieza teatral, donde un grupo de personas les cuentan otra historia a otro grupo de personas. Con esa simpleza empezó todo. Y hubo un momento en el que yo me planteaba saltar al otro lado de ese espejo y no me conformaba con ser espectador. Me creaba mucha ansiedad no poder participar con los actores en el otro lado, ¿no? El contador de historia. Pero eso fue el comienzo. De ahí me fui a Madrid a convertirme en profesional. Fueron unos años muy duros porque entonces Madrid todavía funcionaba bien por clanes, familias teatrales, era muy difícil conectar, ¿no? Pero finalmente lo hice con el Centro Dramático Nacional, una obra de don Pedro Calderón de la Barca que se llamaba La hija del aire, y ahí vino un día un señor, se llamaba Pedro Almodóvar, venía con una actriz argentina que se llama Cecilia Roth, y cuando terminó la representación subieron al camerino y me ofrecieron una película que fue Laberinto de Pasiones. Yo en aquel momento el cine era algo extraño, ¿no? Yo no había, ni siquiera me había planteado la posibilidad de hacerlo, pero la pasión realmente era el teatro. Pero ahí comenzó todo, comenzó una relación que todavía dura. Antes de entrar a Laberinto de Pasiones, Isabel, que era tu personaje, sí. Hay el mito, no sé si fue tan así, que al comienzo, y tú lo señalas, fue muy complicado poder desarrollarte, y no había plata, no había dinero, no había nada.
que incluso me contaron por ahí que en algún minuto andabas recogiendo dinero que podía aparecer por ahí en la alcantarilla. ¿Estás así? No en la alcantarilla, yo iba... Se empiezan a tejer mitos, ¿viste? Claro, no, cuando... Tú sabes qué pasa, que cuando estás desesperado uno hace unas cosas muy raras, ¿no? Es verdad, sí. Yo iba mirando siempre entre los coches y la acera. Cuando iba solo, miraba entre los coches y la acera por si a alguien se le había caído algún dinerillo. Bueno. Durante un par de años que hice esto, no me encontré ni un duro. No te encontraste nada. Ni una moneda, nada. Aquello no funcionó. Por lo tanto, si alguien lo va a hacer, pues no lo recomiendo. Pero mal. Yo viví en 11 pensiones en mi primer año en Madrid. Se daba un caso muy curioso. Llegué a vivir con un psicólogo uruguayo que estaba, tenía de novia una chica vasca. Entonces me ofrecieron el salón de su casa para dormir. Pero el sofá donde yo dormía tenía un muelle que se había salido. Perfecto, el resorte. El resorte, en medio, ¿verdad? Y entonces yo dormía alrededor de aquel muelle. Así como enrollado. Tanto aquel muelle caló en mi conciencia que cuando me iba a una pensión donde había una cama normal, yo seguía respetando el muelle. Sí, decía, si me doy la vuelta, digo, no, el muelle ya no está ahí. ¿Sabes? Sí, pero eran épocas duras, pero muy bonitas. Claro. Y que yo todavía sigo conservando en mi memoria como épocas bonitas. No las recuerdo como épocas dramáticas, ni como de víctima de la vida, ni nada por el estilo. Yo creo que me enseñó mucho a vivir y a valorar todo lo que vino después. Porque nunca esas épocas mataron mi sueño. Jamás lo consiguieron. Yo seguí perseverando. Te templaron finalmente, ¿no? Sí, probablemente me templaron, sí. Bueno, hablábamos de Almodóvar, Claverito Pastores, Sadek, luego viene Matador, y ahí empieza ya una serie de circunstancias que te convierten en una gran estrella. ¿Cómo se fue dando ese paso a paso? Se fue dando, primero por el reconocimiento de tener frente a mí a una persona que estaba rompiendo todas las estructuras del cine español de ese momento, y después de darnos cuenta también con el tiempo, cuando íbamos saliendo a festivales internacionales y eso, de que estaba rompiendo en realidad la estructura del cine mundial, ¿no? Cuando eso se produce hay que ser muy valiente y hay que estar muy pegado y creer muchísimo en lo que estás haciendo. Porque cuando tú propones algo nuevo, la gente siente un cierto rechazo al principio. Claro. Y Almodóvar vivió esa época muy así. Tenía un grupo de gente, de seguidores incondicionables, que realmente reconocían que ahí se estaba produciendo un hecho importante, pero había otra mucha gente que no consideraba a Almodóvar una persona que pudiese romper dentro del mainstream, ¿no? Del gran público, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces él fue muy perseverante también, creyó mucho en su propia personalidad, que es lo que yo creo que define más a Pedro Almodóvar, y siguió hasta que se produjo una película que se llamaba Mujeres al borde de un ataque de nervios, que rompió ya en esa barrera con el gran público, y a partir de ahí sí empieza a recibir ya el reconocimiento, sobre todo en España. En España en aquella época, además, yo creo que vivíamos un cierto complejo de inferioridad. Veníamos de una dictadura muy larga, y lo que ocurría es que todo lo que venía del exterior era mejor. Todo era bueno. Todo era bueno. Es que esto es inglés, es que estos son alemanes, y tal. Hasta que nos empezamos a dar cuenta de que podíamos ponernos a ese nivel, de que había que romper ese mito y de que se podía salir a los festivales internacionales, ganarlos, y eso ocurrió no solamente en el mundo del arte o en el mundo del cine, también ocurrió en el mundo del deporte, ocurrió después en el mundo de los negocios, de las grandes empresas, y poquito a poco España se estaba despertando. Claro. Yo tuve la suerte de alguna forma, de crecer de niño a hombre en la misma medida en que mi país crecía de una dictadura a una democracia. Pero madurando juntos. Maduramos juntos, sí, eso lo he vivido muy a flor de piel por ese motivo. Y después, cuando te ofrecen ir a Hollywood, con todo lo que esto implica, ¿sentiste algún temor no sé, a fracasar o a quizás ser rechazado o encasillarte en el galán latino, que es como los típicos papeles que suelen darle a los latinos en Hollywood? Bueno, el miedo es algo que, de una forma racional, yo rechacé casi a los inicios de mi carrera. Perfecto. Porque me di cuenta de que no lo podía usar
para nada. El miedo no me daba nada creativo. Por lo tanto, trataba de eliminarlo, ¿no? Los miedos iniciales a trabajar en los Estados Unidos tenían más que ver con el idioma. Yo llegué a los Estados Unidos sin hablar inglés. ¿No hablas inglés? Nada. Yo cuando hago Los Reyes del Mambo los hice fonéticamente. Y tenía un intérprete que me daba las direcciones del director. Con el director yo me relacionaba diciéndole, sí, he entendido lo que me ha dicho este, que le has dicho tú. Así a eso. Pero, claro, así fue, ¿no? Incluso la primera entrevista que yo tengo con el director de la película en Londres, la historia fue así. Yo fui a Los Ángeles porque teníamos una nominación al Oscar con Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y entonces nos llevaron a algunas agencias. Y nada, y yo no entendía nada de lo que me decían. Pero había un chaval que se llamaba Manny Núñez, que a día de hoy sigue siendo mi agente, que le llevaba los cafés a los agentes y me propuso representarme en los Estados Unidos. Yo le dije, sí, claro, dale más. Represéntame, sí. Y me largué. Hice una película italiana en Venezuela y a la vuelta me dice, tienes que ir a Londres a entrevistarte con un director americano que va a hacer una película que se llama Los Reyes del Mambo. Digo, pero es que yo no hablo inglés. Dice, yo le he dicho que sí, que hablas inglés. Digo, pero ¿cómo le has dicho que hablo inglés si no hablo inglés? Y entonces yo me fui a un restaurante en Londres, me senté frente a este señor y durante una hora yo fingí ser una persona tímida, claro, más bien echado para atrás, y lo único que le decía era yes. Of course. Ya cuando era demasiado, of course. Eso era una línea más larga, ¿no? Of course. Y hubo un momento que se dio cuenta de que yo creo que si me hubiera dicho, si va usted a tirar por la ventana, yo le hubiera dicho yes. Y me preparé la gran línea. La gran línea mía era I can do that. Yo puedo hacer eso. Eso puedo hacer. Y se lo creyó. Se lo creyó porque a las 2 semanas me llevaron a Nueva York y ahí inicié una serie de pruebas y terminé haciendo esa película. Pero aquello fue la excepción de la regla, ¿no? Hay un libro que se llama Las peores anécdotas humorísticas, que es de Samuel Red, que dice que, justamente a propósito de esto, en algún minuto te preguntaron en inglés cuál era tu plato favorito. ¿Y tú respondiste? Francis Ford Coppola y Martin Scorsese. O sea, de verdad. Y además lo dije con mucha propiedad. Con mucha propiedad. Claro. Y se me quedaban así mirando y de pronto hicieron ¡buah! Nena empezó, ¿en qué restaurante está ese plato? Sirven estos platos. Claro, ¿qué tendrá un Martin Scorsese? Con patata. Con patata. Bueno. Ya, y después empezaste ya a... Sí. Ahora te manejas con el Un inglés. poco por la pregunta anterior. No, el miedo en aquellos momentos no era tanto representar al galán. Claro. El miedo, lo que me dijeron los compañeros que tuve en Los Reyes del Mambo, algunos eran hispanos, me decían, mira, si te vas a quedar en Hollywood, vas a hacer todos los malos. Los malos en Hollywood los hacen los hispanos o los negros. Y dije, bueno, veremos. Y yo me volví a España en realidad. Y me siguieron llamando. Pero yo llego a Hollywood en el momento en el que la sociedad norteamericana con respecto a los hispanos estaba cambiando, se estaba produciendo un cambio importante. Y te digo por qué. Ha habido muchas bolsas de inmigración de hispanos a los Estados Unidos que se han dejado la piel, que han venido de países en conflicto políticos, sociales, económicos. Sí. Se han dejado la piel trabajando para que sus hijos tuviesen la oportunidad de asistir a universidades y de hacer algo importante. Cuando yo llego a los Estados Unidos, toda esa masa de hispanos ya empiezan a ocupar puestos de poder. Empiezan a ser abogados, arquitectos, están incluso ya en posiciones de gobierno. Ya ese trabajo que habían hecho todos esos padres y abuelos de generaciones anteriores empezaba a dar resultados. Y eso necesitaba tener un reflejo también en Hollywood. Y yo llego justo en ese momento. Y de repente me encuentro, unos años más tarde, haciendo El Zorro, donde el malo tenía los ojos azules y el pelo rubio, y el bueno hablaba con un acento potente y tenía los ojos oscuros y el pelo negro. Por lo tanto, ganamos alguna batalla. Muy bien. Ganamos alguna batalla. Quiero que hablemos del Zorro, porque hay una anécdota muy buena con el Zorro que luego te la voy a preguntar, pero entre medio hablemos de Desperado. Desperado. Atentas, chicas. Ahí te toca compartir roles con Salma Hayek. Sí. Otra diva latina estupenda, guapísima. Entiendo que cuando llegaste a filmar ya Desperado, no sabías muy bien quién era Salma Hayek.
¿O no lo ubicabas? Yo no sabía. Ella había hecho una película para la televisión con Robert también que se llamaba Road Racers. Correcto. Pero no la había visto. Bueno, en realidad la conocí en las pruebas. En las pruebas. Hubo unas pruebas. Y en aquella prueba asistió también una chica joven entonces, se llamaba Jennifer López. Mira. Ajá. Pero el papel se lo llevó Salma. Al final. Que Sí. Lamentablemente mala suerte o mala cueva, como decimos que era de Jennifer López, haber logrado ese error. ¿Es verdad que cuando tú eras Salma Hayek sin saber que era ella, algo te llamó la atención? Como que... Me llamó muchas cosas la acción de Salma Hayek. Porque entiendo que andaba con un guille de pantera o una cosa así. Sí, vino con un... Yo he tenido que decirlo en algún sitio, porque tú no eres un adivino, lógicamente. No, yo me acuerdo, estábamos en un hotel en Texas, en un pueblecito que se llama Ciudad del Río. Y estábamos en un hotel muy pequeñito, ¿no? Era una producción con muy poco dinero. Eso, claro. No teníamos ni grandes hoteles ni historia, estábamos todos allí metidos, ¿no? Y yo estaba en la piscina estudiándome el guión, había una piscinita chiquita, así, y de repente apareció este bombón por la puerta con un bikini de pantera, y digo, ¿esta es la chica con la que tengo yo que trabajar? Creo que sí, ¿no? Pero fue espectacular. Pero no nos conocíamos, se sentó ahí al lado, y tal, y al ratito se me presentó. Me dijo, soy Salma Hayek, y digo, pues no sabes la alegría. Ahora, no voy a Salma Hayek así como despampanante y todo, pero entiendo que las escenas de sexo, de alcoba, ella... Tímida. Sí. Increíblemente tímida, sí. Mira, tuvo que pedir un... Eso ya no lo sé. De tequilas para poder... Eso ya no lo sé, pero lo hicimos prácticamente solos. Estaba el cámara, el foquista, claro, y se acabó, ni el director. Todo el mundo fuera. ¿Y a ti te pagan por eso? A veces los stands, los que se pegan los golpes, claro, en las películas, en El Zorro, muchas veces pasaban al lado mío después de haberse pegado un porrazo importante, claro, y me decían, ahora tú vas y besas a la chica. Y yo decía, a veces puede ser más peligroso. ¿Segundo quién? Entiendo que tuviste tan buena onda con Salma Hayek que le hiciste un regalo. Con 2 regalos. Sí. Es una cosa... Espérense el regalito, mira. A veces uno comete errores tremendos, ¿no? Porque queda muy bien en el momento, pero después esos regalos pues tienen unas consecuencias, claro, ¿no? Sí, le regalé dos monos. ¿2 monos? Sí, 2. ¿Vivos, no peluches? No, vivo. 2 monitos. 2 monitos, 2 chanchos, como le llaman en México. ¿Chancho le llaman en México? No, chancho del cerdo. No, ese cerdito no, tiene otro nombre. Changos. A 2 changos. 2 changos. ¿Le regalaste 2 changos? ¿Y qué pasó con los changos? Porque trabajaban en la película. Después no sé si participaban ya en la película. Esas escenas no se montaron, pero trabajaban en la película los changos, los monitos. Y ella pues los crió, pero les dieron muchísimos problemas, se le escapaban los changos. Le regalé un problema a Salma Hayek, lo siento. Entiendo que un gato se hizo cargo de uno de los changos. Eso ya, yo no voy a entrar en detalle de cuál fue el destino de los changos. El mito ese, pero... un gato se hizo cargo de un changuito. Sí, espero que no fuera Puss in Boots. No fue el gato. Ven, changuito. Te va a enterar. Y después el otro le dio pene también, se lo llevó el señor. Se lo llevó el señor. El Zorro es una película que sin duda se transforma en un exitazo. De aquella te convierte en una hiper mega estrella mundial universal y de todas las galaxias cercanas. Y entiendo también que en una oportunidad, es que yo leía esta historia y es como tragicómico. Tú te guardaste el látigo, como un recuerdo, el látigo del Zorro. Sí. Lo guardabas en tu casa. Y en una oportunidad te piden tu casa para hacer un meeting político de Obama con la comunidad latina. Sí. ¿Y el látigo? No, eso no sé. Eso, es que hay muchas historias que son inventadas. Melanie contó que en una entrevista que el látigo desapareció. ¿Desapareció el látigo? Eso no me lo ha contado mi mujer. Estoy cometiendo una infidencia. Se va a enterar cuando vaya para Los Ángeles. Melanie, disculpa. Ella estaba buscando la forma de contártelo y yo estoy cometiendo una infidencia. No, lo que sí es cierto es que cuando Obama, porque la campaña de Obama para la comunidad latina, que finalmente fue la que le dio la presidencia, el segundo término, se inició en mi casa. Reunieron a 150 creadores de opinión, en fin, directores de periódicos, de medios de comunicación y tal. Entonces, allí. Y entonces teníamos
a los servicios secretos norteamericanos en la casa, claro, desde 2 semanas antes de que llegara Obama y 1 semana después. Tiene que haber revisado todo. Todo. Pero nos pusieron nombres claves para entrar en nuestra propia casa. No te puedo Y creer. el mío era el zorro. Decían, the zorro is coming. The zorro is coming. yo entraba a mi casa con un nombre clave, ¿no? Sí, no fueron muy originales, tienes razón. Sí, claro. Y podría haber sido peor, pues me podían haber puesto el gato con botas. El gato con botas. Pero fue el zorro, sí, sí. Aquello fue un evento extraordinario, pero lo del Digo no lo sabía. Esto tengo que consultarlo con mi familia. Perdona si comento una infidencia. Has creado un problema familiar. No quiero saber qué hacían con el látigo. ¿Eh? No quiero saber cuál el uso que le daban al látigo. No, yo tampoco te lo voy a contar. Oye, ¿y cómo es esta relación con Melanie Griffith, esta tremenda actriz con la que finalmente se emparejan, tienen una hija en común y una hija que comparten también? Bueno, yo a mi mujer la admiré mucho antes de amarla, como actriz. Yo recuerdo perfectamente ir a ver Armas de Mujer, se llamaba la película, en España, y quedarme prendado. Recuerdo también un festival de cine en Venecia, donde ella presentaba, nosotros presentábamos Mujeres al borde de un ataque de nervios, y ella iba con una película que había dirigido Jonathan Demme, que se llamaba Something's Wild, que también vi allí, y a mí me encantaba, me parecía un ángel y una actriz de categoría, sobre todo muy buena comediante, con muy buenos tiempos de comedia y tal, ¿no? Cuando nosotros estuvimos nominados para el Oscar con Mujeres al borde de un ataque, yo me bajé del coche en la alfombra roja con Pedro Almodóvar y vi a una chica preciosa, llevaba un traje de noche con unas perlitas colgadas, así muy bonitas. Mira. Y le pregunto a Pedro, ¿quién es esa actriz? Y me dice, Melanie Griffith. Y 6 años después estaba casado con ella. ¡Qué bonito! Y la vida tiene esas cosas, tiene esas sorpresas, y sigo enamorado naturalmente de ella y de mi familia, ¿no? Me ha dado una hija preciosa, y hemos conseguido pues tener una relación muy estable, lo cual es muy complicado en nuestros días y en Hollywood probablemente más. La gente que nos ve a través de Twitter ha mandado algunas preguntas. Venga. Hay una que hace @laprofe_brisa. ¿Qué te sientes, más zorro o gato? Cada personaje tiene su momento, pero obviamente el personaje del gato con botas agarra de personajes que he hecho anteriormente y me da de alguna forma la posibilidad de reírme de mí mismo un poco. Además muy divertido, sí. Exitazo dentro de Shrek que haya hecho este spin-off El gato con botas. Y ahora vamos a empezar a grabar inmediatamente ya una segunda parte del spin-off del gato con botas. Pregunta también Manu Soto Medina. En la película de los 33 mineros, si ya te has empezado a ensayar con el acento de los chilenos. Todavía no. Y no lo he hecho porque tengo que poner mi vida en compartimentos, ¿no? Claro. La actividad en los últimos meses, desde el mes de mayo, donde produje una película, después me incorporé también a los Expendables y ahora estoy trabajando en una película también para niños, que es Bob Esponja. Soy el único personaje de la película vivo, real. Perfecto. Trabajo con animaciones y con señales por aquí y por allá y con tíos vestidos de verde y tal. Pero hasta que no termine esto, que va a ser en un periodo de 2 o 3 semanas, ahí sí ya me meteré en inmersión total dentro de la creación del personaje que me ha tocado en los 33 y entonces trabajaremos todo. Evidentemente la película se va a hacer en inglés, entonces el acento es limitado también. Lo que hay que hacer es tratar de contar una historia bien contada sobre el evento que aquí ocurrió, ¿no? Porque a ti te gusta, entiendo, doblarte a ti mismo las versiones que estás en inglés al español. Sí. Entonces a lo mejor ahí en la versión latina... En la versión latina podría ser, sí. Ahí sí podría encajar. Yo te puedo enseñar un par de chilenismos muy buenos. ¿Sí? Sí. No es el momento. No, y llegará también el momento en el que me siente con Mario Sepúlveda y de alguna forma, hablando con él, iré tratando de adaptar un poquito su personalidad a la mía, o, ¿sabes?, de ir viendo por dónde meterle mano al personaje. En cualquier caso, la historia de los 33, nosotros vamos a tratar, lógicamente, con un gran sentido de la responsabilidad, porque sabemos lo que significa para este país y para su gente, y con respeto, ¿no? Pero la gente tiene que entender que 70 días
de todo lo que ocurre en esa mina, claro, y de lo que ocurre fuera de la mina, que es también muy interesante, hay que sintetizarlo, ¿no? sí. Lo que trataremos de hacer es ver dónde está el centro y la esencia de lo que allí ocurre. ¿Cuál es la gran moraleja y la gran enseñanza de la película? He tratado de explicar estos días con compañeros tuyos, ¿no? Cuando Julio César es escrito por Shakespeare, probablemente las frases que Julio César escribe nunca fueron dichas ni por Newton, ni por Marco Antonio, ni por Shakespeare. Pero él se permite hacer una reflexión sobre el poder, se permite hacer una reflexión sobre la amistad, sobre la lealtad, sobre la traición, a través de esa obra. Nosotros lo que tenemos que tratar de ver es dónde está ese punto que nos puede servir a todos para reflexionar sobre lo que yo creo que es el tema fundamental de esta historia, y es poner una lupa enorme sobre la condición humana. Que la condición humana, cuando se le empuja a límites como los que estos hombres vivieron allí, todos se exageran, por el lado de lo bueno y por el lado de lo malo. Las miserias y las grandezas están más a la vista, y eso yo creo que es la radiografía que habría que hacer sobre ese evento. Voy a decir dos cosas. La primera es que Seiko está cumpliendo 100 años, es la tecnología japonesa, y Seiko también te quiere regalar este reloj. Seiko está en las principales tiendas de nuestro país, también lo puedes encontrar en Facebook, tecnología japonesa en sus 100 años de Seiko. Yo no sé si esto ha sido una coincidencia, pero es que yo colecciono relojes. Por lo tanto, mira, estoy encantado, porque muchos de ellos son regalados y este pues tiene ya su pequeña historia, ¿verdad? Exactamente. He hecho un programa en Chile, encantado, muchas gracias. Pero encantado, nosotros vamos a hablar brevemente. Le voy a pedir, por favor, si el gato con botas le puede decir a la gente que no se separen, que ya regresamos. Sí, no se vayan ustedes a ninguna parte, porque en unos breves segundos vamos a estar de vuelta. Muy bien.